Bien, Rodrigo, tienes tus 5 minutos de reacción a lo que yo he dicho como una especie de réplica. Eh, de alguna manera eres libre de opinar ahí en esos 5 minutos Ujú. de tiempo. Deja que vaya al timer, por favor. Me avisas, No, por minutos favor. se me fue. Veloz. Ahí está, creo que este nos va a servir bien. 5 minutos. Rodrigo, adelante tus 5 minutos de descarga a lo que he dicho. Bueno, pues Adelante. ya vimos que mi tocayo dijo que no se bautizaba en agua, pero terminó que, sino que era un agua espiritual, pero cuando dijo que el agua que brotó del costado de Cristo era agua H2O, pero no era agua espiritual, entonces él mismo terminó contradiciéndose. También vimos que el bautismo sí es en agua y a través de ese bautismo se recibe el Espíritu Santo, como lo vimos en la profecía de Ezequiel 36, ¿sí? Donde dice Dios, rociaré sobre ustedes agua, e infundiré mi espíritu y serán perdonados de sus pecados. Entonces, este asunto del agua, pues queda totalmente refutado. Vimos también que le pusimos el caso del eunuco y entonces tuvo que hablar que había dos bautismos, uno en agua y otro en espíritu, y que el eunuco solo recibió en agua y que la de agua era de Juan, pero resulta que al final vimos que el eunuco fue bautizado en agua y fue insertado en la iglesia, porque si no hubiera sido un bautismo en vano. ¿Mm? Por otro lado, dice también, dice él, o dijo él, que Dios no da la autoridad a los hombres, ¿sí? Sino solamente que él mismo es el director de su iglesia. Bueno, pues ¿qué dice la Biblia? La Biblia enseña que Dios le entregó la autoridad de su pueblo, de su iglesia del Antiguo Testamento, se la entregó a Moisés. Moisés no era Dios ni era hijo de Dios, ¿sí? O no era hijo de Dios en cuanto a su naturaleza divina, era un hombre. Le dio la autoridad al rey David, ¿sí? Sobre su pueblo. David era un hombre. Le dio la autoridad a Salomón. ¿Mm? Entonces, y el rey David le dio la autoridad al mayordomo a su vez, Eliakim. Y aquí vemos cómo Jesucristo, ¿sí? Teniendo su iglesia, su pueblo, pone como autoridad a su Eliakim, a su mayordomo, que es Pedro. Ahora, él dijo que solo existía una piedra. Bueno, vimos que no era cierto. Él dijo que solo Cristo era la piedra. Vimos que Pedro nos dice en 1 de Pedro, no recuerdo ahorita, 3 algo, 3:20 creo, que dice que somos piedras vivas. Aquí ya se refuta este argumento de que Jesucristo es la única piedra, porque la edificación de la iglesia contiene columnas, tiene piedra, la piedra fundamental, tiene piedra de edificación, tiene sus columnas, tiene además la piedra angular, ¿sí? Vimos que él decía que el único fundamento es Cristo, pero en su propia Biblia vimos que la iglesia tiene 12 fundamentos en Apocalipsis 21, ¿sí? La ciudad de la Nueva Jerusalén tiene 12 fundamentos, que son los 12 apóstoles. Entonces quedó claro que él no conoce la diferencia entre fundamento y cimiento, aunque dice que él se dedica a la construcción, pero Dios mío, ojalá no construya mi casa porque se iría al piso, pues, según esta lógica. Ahora, vemos que él dice en Mateo 16:18 que cuando él hablaba de esta, refiriéndose al externo, él dice que se refería a él mismo, pero vimos que en Mateo 18:17, él está hablando con Pedro. En 18:18 dice que estaba hablando con Pedro, ¿sí? De Pedro, y en el 17 está hablando de Pedro, y en el 19, cuando le entrega las llaves, está hablando con Pedro y de Pedro. O sea que no hay cambio en la lógica, por tanto podemos descartar tranquilamente el argumento de Rodri, que dice que Jesucristo está hablando de él mismo y no de Pedro en Mateo 16:18, porque al final lo reconoce. Ahora, él dice que la iglesia de Cristo al comienzo eran todos judíos. Ya vimos que no era así con Hechos 2, del 8 al 11. Vimos que había prosélitos,
había judíos o hebreos, ¿sí? Y también había forasteros romanos, que éramos nosotros, que estuvimos presentes en Pentecostés. También vimos que la iglesia no tiene nombre, la iglesia católica no tiene nombre, la iglesia pentecostal sí tiene nombre, y él nos dice que es porque es una exigencia de las autoridades del mundo. Entonces, ellos le ponen nombre a su iglesia, y de ahí podemos determinar que la iglesia de él no es la iglesia de Cristo. Por otro lado, dice que el perito arquitecto es Pablo y no Pedro, pero son todos los apóstoles. Muchas gracias, hasta ahí dejo porque se me acabó el tiempo. Rodri. Tu micrófono. Sí, ahí estoy de acuerdo con la declaración de Rodrigo que el catolicismo es una religión. La particularidad de las religiones que son filosofías de hombres. Cuando se aborda a una persona con preguntas bíblicas y no las puede resolver bíblicamente, sino que todo es una inferencia, una interpretación privada, y eso es de interpretación, pero literalmente no lo dice, y seguimos con ideas que se circunscriben a lo que el hombre cree de interpretaciones privadas, está claro que eso es una religión. Sin duda el catolicismo es una religión, pero no tiene nada que ver con el cristianismo ni con la fe. Por ejemplo, niega los textos bíblicos, niega Hechos capítulo 8, donde claramente al principio Felipe bautizó con agua y después se impuso mano para que se diera el Espíritu Santo. Si se hubiese recibido el Espíritu Santo con el bautismo en agua, ¿para qué fueron a imponer manos? No tiene lógica, ¿no? Es una negación constante. El catolicismo es una constante negación a los textos bíblicos. El tema de las imágenes es un tema cardinal para la Iglesia Católica. Hoy por hoy no puede entrar en la mente de un católico el tema de las imágenes. Ni jamás ningún apóstol, ni hay enseñanza, ni siquiera de manera inferencial, donde se tiene que ir a hacer una imagen como objeto de mediación representativo de, ¿no? Esos son todas cuentas de religiones, por eso sigo coincidiendo con Rodrigo que el catolicismo es una religión. La idea de colocar en un versículo sacado de contexto como Hechos capítulo 2, porque se menciona que los prosélitos, habían prosélitos de Roma, de diferentes lugares, ahí estábamos nosotros, los romanos, ¿no? Los católicos romanos. Cuando si leemos el contexto de Hechos 2, claramente ellos entendían y se habían adherido al judaísmo, no estaba nadie siguiendo el catolicismo. Por otro lado, la frase católico, el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, que le colocan para colmo el título de católico el Papa de Roma, no podría ser jamás el Papa de Roma cuando a él se le dijo literalmente que tendría un ministerio a los hebreos, a lo de la circuncisión, jamás a los gentiles. Es incoherente, es una incoherencia total. Negar que hay dos bautismos en la Biblia es negar la Biblia misma, uno en agua y otro por el Espíritu Santo. Entonces, tratar de creer que el bautismo en agua es el bautismo del Espíritu Santo, negando un montón de hechos donde los apóstoles imponen manos. De hecho, miren, en la casa de Cornelio, Hechos 10, claramente Cornelio recibe el Espíritu Santo sin agua. Después dice, bueno, ¿qué impide a este que reciba el agua? Claramente la Biblia muestra por todos lados que son dos cosas distintas. Y esa es primero una negación bíblica, y se tiene que negar eso, se tiene que negar la Biblia para seguir sosteniendo el bautismo en agua. Cuando le pregunto a Rodrigo, ¿Rodrigo es el bautismo en agua una obra? Sí, 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 me dijo. Pero se refiere a las obras no de la ley. Y en ninguna parte Pablo está hablando de la ley. Ahí quedó atrapado, no supo cómo responder. Claramente a cualquier obra se refiere. No puede haber una degradación. Rodrigo dice que la salvación no es por fe. Claramente Cristo dijo el que crea, fe, para que todo aquel que crea, fe. Pablo dice en Romanos, este es el evangelio que predicamos, que todo aquel que crea y confiese, eso es fe. Claro que no hay contradicción con lo que se ocupa con Santiago, que después que ha creído y ha sido salvo por fe, la persona va a tener obras, pero es un tema distinto, es invertir el roles, es colocar las obras porque se tiene que hacer obras. La salvación es exclusiva, como el tema del exclusivismo, tiene que ser por esta iglesia, por la Iglesia Católica Romana, salvación por afiliación, como imagínense los ejemplos que mostró. Mostró el ejemplo de que Dios delegó Israel un rey, correcto. ¿Cómo le fue a Israel? Cuénteme, señor Rodrigo, ¿cómo le fue? ¿Le fue bien? Se retorcieron, se pervirtieron, levantaron imágenes. Fíjate el patrón cuando se deja a los hombres, levanta imágenes, ídolos, hacen culto y cosas raras, contradiciendo la ley de Dios. Imagínate que Dios iba a hacer lo mismo ahora, ¿no? Es el Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia de Dios es del Espíritu Santo. Es la que da el Espíritu Santo. Y la evidencia, primero, son los frutos,
son las prácticas que tienen tan adherida a la Biblia, no por interpretaciones privadas o cosas sacadas de abajo de la manga. Tiene que ser Biblia. ¿Por qué? Porque si no es Biblia, cualquier cosa vale. Cualquier cosa vale. Y no es la Biblia. La Biblia es el marco, el patrón, es la lupa, es el ABC. Porque si no es Biblia, cualquier cosa tendría sentido. Y para el catolicismo cualquier cosa tiene sentido. Aunque no importa que la Biblia lo diga, como las famosas, las 7 solas, ¿no? Bueno, en fin, cosas por el estilo. Que sin duda estoy 100% de acuerdo con lo que Rodrigo dice, que el catolicismo es una religión. Y claro, por eso los cristianos jamás decimos que el cristianismo es una religión. Tenemos una comunión con Cristo por medio de la fe. Es así de sencillo, una obra del Espíritu Santo. Jamás la obra de hombres corruptos y perversos que todos pueden caer en cualquier momento. Rodri, adelante tu contrarreacción. Tienes tus otros 5 minutos. Déjame un minuto que te dé el espacio a ti para que te hagas tu última descarga de 5 minutos y coloque otra vez el timer, Rodrigo. Adelante. Ahora, ahí está. Ok, bueno, entonces podemos ver que mi compañero dice que Pedro iba a los judíos y no a los gentiles, lo cual es falso. Si ustedes leen Hechos 15, Pedro se levantó en medio de los apóstoles y le dice: ustedes son testigos como desde los primeros días yo le prediqué a los gentiles. ¿Dónde vemos esa prueba? En Hechos capítulo 2. ¿A quién le predicó Pedro? Fue Pedro el que le predicó, no Pablo. Él dice que fue Pablo el que le predicó a los gentiles. Pero si vemos el día de Pentecostés, la iglesia de Pentecostés, fue Pedro, no Pablo, el que le predicó a los gentiles, ¿sí? A los de Capadocia, Frigia, Panfilia, Roma, forasteros romanos. Por otro lado, vimos que en Hechos 2 no existía una iglesia pentecostal, existía una fiesta de Pentecostés, ¿sí? Porque ellos se acostumbran a decir: nosotros somos la iglesia de Pentecostés porque hablamos lenguas. Yo le pregunté, ¿qué lenguas hablaban? ¿Humanas o angélicas? Es que eran humanas, pero venían de Dios y eran espirituales humanas. No, eran lenguas humanas. Pero ellos hablan lenguas humanas. Pregúntenles cuántos idiomas habla el pastor de él, o cuántas lenguas humanas habla Rodrigo según el Espíritu Santo. Ninguna, ¿sí? Solo dirá Rambo saca la bazooka, y bueno, lo que ellos acostumbran a decir, que son palabras inconexas, sin sentido, que es jeringonza, pero no son las lenguas del día de Pentecostés, que son lenguas humanas que sirvieron para predicar a todas las gentes, restableciendo lo que se había destruido el día de la Torre de Babel, donde todas las lenguas fueron confundidas y los seres humanos no pudieron comunicarse más. Se restablece esa unión. ¿Cómo? El Espíritu Santo habla a través de los apóstoles en distintas lenguas humanas, lo dice en 3 versículos distintos. Por otro lado, vemos que la iglesia de Pentecostés, ¿sí? Estaba dividida en regiones geográficas, no en denominaciones. Ellos acostumbran a decir: no, nosotros somos los bautistas del Pentecostés, nosotros somos los pentecostales de Pentecostés, nosotros somos los mormones de Pentecostés. Pero resulta que usted va a mirar el texto y por ningún lado decía que en ese día había mormones, pentecostales unicitarios, pentecostales trinitarios, de la luz pentecostales de la luz del mundo, sí, que es otra división, que había menonitas, metodistas, presbiterianos y todo ese tipo. No, dice que había gente de Frigia, Panfilia, Egipto, Cirene, todo este tipo de cosas. Por otro lado, él dice que el cristianismo no es religión sino denominación. No, en ninguna parte de la Biblia se enseña que el cristianismo sea denominación. Lo que enseña y lo que vimos en Hechos, cuando Pablo discutía con los judíos, era precisamente que había 2 religiones: los judíos que discutían con Pablo, y Pablo que discutía con los judíos. Dice que hablan de su religión y de un tal Jesús que estaba muerto, pero que dice Pablo que ya existe. De hecho, Santiago 1:27 nos habla de que la iglesia de Cristo es religión, ¿sí? Por otro lado, pues, ¿qué nos dice Santiago 1:27? Y esto lo vamos a conectar con las obras.
Dice Santiago 1:27 que la religión pura y santa ante Dios, ¿m?, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en su tribulación y conservarse en contaminado el mundo. ¿Qué son esos? Obras, buenas obras. Ahora, aquí entramos con el tema de las obras. Rodrigo dice que somos salvos por la fe. En ningún texto de la Biblia dice que somos salvos solo por la fe. Eso no existe. Vimos cómo Santiago capítulo 2 versículo 24 nos dice que no somos justificados solamente por la fe. Enseña la Biblia todo lo contrario a lo que enseña Rodrigo. Rodrigo está enseñando doctrinas de hombres que van en contra de lo que enseña la Biblia. Ahora, ¿qué sí podemos decir? Él dice que Efesios 2:8 dice que somos salvos por fe. Mentira. ¿Qué dice el texto? Que somos salvos por gracia. Por gracia es lo que dice Efesios 2:8. Ahora, él dice que, bueno, dice ahí que es por intermedio de la fe, y se le olvida leer el versículo 10, confundiendo las obras de la carne, en las que habla el 8, de las que venía hablando, y se le olvida hablar del versículo 10, donde habla de que Dios mismo dispuso de antemano las obras para que nosotros los creyentes las practicáramos. Eso es lo que se llama fe viva, porque la fe sin obras está muerta, la sola fe está muerta. Nosotros somos Se fe te acabó el viva. tiempo, Rodrigo. Gracias. Bien, déjame que ordene ahí las pantallas. Bien, vamos con el tiempo. Bueno, es algo que a mí me llama atención del mundo católico, el desconocimiento de la Biblia que tiene. Vamos a lo que dice la Escritura en Gálatas. Estas son palabras del apóstol Pablo, cuando él se junta con Pedro, y claramente dice en el verso 7, antes al contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, estos son gente que no son hebreos, y a Pedro el de la circuncisión. Esto es importante ver cuando el apóstol Pablo establece la doctrina, el perito arquitecto de la doctrina, y establece las pautas para el que Dios elige como el apóstol, el enviado a todas las naciones fuera de Israel, es ni más ni menos que Pablo. Ahí está el texto. Pero él se queda con Hechos 2, o sea, como si el resto de la Biblia no existiera. Interesante, una falacia de anacronismo, ¿no? O de ignorancia, voy a llamarlo así. Yo pensé que iba a defender su fe, iba a defender el catolicismo, ¿no? Me parece curioso de que ataque al cristianismo con argumentos totalmente descontextualizados, por ejemplo. La poca lectura de Rodrigo del texto de Efesios capítulo 2:8, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Cuál es el medio? Eso se llama método inductivo. ¿Cuál es el medio que te lleva a la gracia? La fe. ¿Puedes ser salvo sin la fe? ¿Puedes sin fe llegar a la gracia? No, es por medio de la fe. Somos salvos por gracia. Ahora Rodrigo dice que la fe y la gracia es algo como preexistente en el individuo. Niega las palabras de Cristo. Recién le mostré en Juan capítulo 3 que Cristo dijo que para todo aquel que cree, y creer es en Cristo, y eso es fe otra vez. En Romanos capítulo 10, claramente Pablo dice, todo aquel que cree, y creer, ¿qué es? Fe. La pregunta es por qué en Romanos 10 Pablo no coloca el tema del bautismo como un elemento importante de la salvación. ¿Cómo está claro? Porque no podría Pablo por un lado decir que la salvación es por fe y después decir que termina siendo la obra del bautismo lo que te salva, una verdadera contradicción. Ah, disculpa, Rodrigo. Voy a descontar un minuto a eso, ¿sí? Voy a descontar un minuto a eso, que no lo cuantifiqué. Entonces, por otro lado, no defendió al catolicismo. Él tendría que haber defendido al catolicismo. Por ejemplo, el tema de las imágenes, bueno, que es indefendible. No se puede defender algo que no existe en la Biblia. El tema del rosario. La Biblia no te enseña en ninguna parte a tener un rosario. Ahora fíjese el ataque que trata de hacer el tema de los nombres de las denominaciones. Aunque nosotros hay varias denominaciones por cuestiones jurídicas, y tendría que leer en Romanos capítulo 13, todo hombre sométase a la ley de Dios, a la ley de los hombres, porque la ley de los hombres después está la ley de Dios, está Romanos capítulo 13. Por lo tanto, empieza que esta arbitrariedad de la ley que nos ponen los estados termina no siendo la iglesia de Cristo, ¿no? En absoluto.
No acepta la explicación que le di de por qué nos adherimos al mundo pentecostal, porque es dones. No entiende el tema de las lenguas. Es impresionante que el catolicismo no entienda. Yo siempre he dicho que los cesacionistas, como bautistas, son de base católica, y los católicos son cesacionistas. Cuando encontramos, por ejemplo, en Corintios, capítulo 14, vamos a las Escrituras, para entender lo que la Biblia dice. Es muy sencillo. En primera los Corintios, en el capítulo 14, dice: sigue el amor, procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Pero el que habla lengua no habla a los hombres, sino a Dios. En el capítulo 14 se habla de una lengua que habla a Dios, no a los hombres. Por lo tanto, esta lengua no la entiende el hombre. Y más adelante habla de la lengua que el hombre la entiende. En el mismo contexto se explica. Y después habla de la lengua que necesita ser interpretada por el don de interpretación. Por lo tanto, Corintios 14 explica de 3 manifestaciones de una misma lengua. Obviamente el católico no entiende eso porque no lee Biblia, no entiende de Biblia. Volviendo a la teología católica, yo en ninguna parte he visto a la iglesia mandando por ejemplo, a matar a todos los judíos que creían algo distinto. Yo nunca he visto a los apóstoles, a los famosos judaizantes, a mandarlos a matar, a los cristianos que habían apostatado, a mandarlos a matar, porque pensaban distinto a los cristianos. Sin embargo, tenemos una herramienta histórica que es el catolicismo, que es la famosa Inquisición, la mal llamada Santa Inquisición. ¿Por qué menciono esto? Porque si nosotros vemos el modelo de conducta de los apóstoles, no es el modelo de conducta que ha tenido el catolicismo en toda su historia. Esta pseudo hegemonía que trata de esgrimir el catolicismo como una sola fe, es mentira. Si analizamos la historia de los papas católicos, cepillándose o serruchándose el piso uno a otro, en un momento habían 3 papas, hubo una papa mujer, el papa de Constantinopla le dio una destitución al papa de Roma, el de Roma una de Constantinopla. O sea, no existe una hegemonía porque son hombres. Estamos hablando de ideas de hombres y cosas de hombres y siempre los hombres van a discutir. Yo no digo que todas las denominaciones cristianas sean parte de la iglesia. La iglesia es un solo órgano que ha creído en Jesucristo que permanece en la fe bíblica. ¿Cómo identificamos la iglesia de Cristo? No porque alguien diga nosotros somos y esgrimir el titulito, ¿no es cierto? Y no mirar un poco la historia de lo que tienen, sino que hay que ver la conducta que ellos tienen, la doctrina, si cuadra con la Biblia o no. Entonces nosotros miramos el catolicismo, ¿cuadra con la Biblia? Por supuesto que no. Sacerdotes. Una de las cosas que decía Rodrigo, que están los 5 ministerios. Yo jamás he conocido a un católico que diga yo soy apóstol, soy profeta, soy evangelista, soy pastor o soy maestro. Soy sacerdote. Dice que son los obispos, que sería el único título, pero no son de los 5 ministerios. Tampoco tengo a ningún apóstol. Jamás dice que es un apóstol. Jamás he encontrado un profeta. Jamás he encontrado a alguno de estos personajes que manifiesten los dones que están expuestos en las escrituras. En absoluto, no hay. O sea, no hay evidencia. Cuando Juan va y le pregunta, ¿eres tú el Cristo? ¿Esperamos a otro? La respuesta de Cristo, ¿cuál fue? Los ciegos sanan, los cojos andan, los muertos resucitan, hacen milagros. El evangelio del reino es predicado, el evangelio del reino. No hay ideas de la famosa declaración de un papa, de otro, las ideas, un montón de ideas que no tienen fundamento bíblico, en donde se enseña la intercesión mariana en la Biblia. Un texto sacado de contexto porque María le pide a Jesucristo que le ayude a los novios. Desde ahí, desde un texto que no tiene nada que ver, saca la intercesión, no solo de María, sino de todos los santos. Uno puede tener comunión con los muertos y con la gente que murió y que ha partido en este mundo. Uno podría hablar con ellos y cosas por el estilo. O sea, vemos que esas prácticas fueron enseñanza de los apóstoles. ¿Encontramos esa doctrina en el documento bíblico? No. Rodri, perdón. Me pasé. Te pido disculpas porque me olvidé que había contado el tiempo. Tendrías que haberme avisado, Rodrigo. No hay problema, ¿no? Disculpa.